La obra de arte de la Casa del Rookie, Fernando Ayala, ¿qué tal? Ya nos empezado como siempre, Fernando. Álvaro, ¿qué pasa? Fernando, ¿qué tal? ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estamos? Muy bien. Muy bien. Ahí ya necesitábamos un capítulo como este, que no sea todo o trascendental o dramático y algo que sirva para otra cosa, ¿no? Que en teoría podría parecer que no sirve para nada, pero es esencial y puede que sea lo que nos diferencia de los animales a los humanos, ¿no? El arte. Hacemos algo que en realidad puede no servir para nada, pero nos llena, digamos, el espíritu, ¿no? Sin llegar a llenarnos de azúcar, pero es así, o sea, el arte lo primero que hace, ¿no? Y yo creo que hace falta ese capítulo, porque hemos tocado siempre temas o trascendentales o de vida o muerte y hacía falta algo así. El arte. ¿Cuándo empezó el arte? Ella ha hablado de la historia del arte. Me encanta, hay que empezar. ¿Cuándo empezó el ser humano a crear arte? ¿Cuándo empezó el ser humano a crear algo que no sirva para nada, ni para alimentarse, ni para procrear, ni para sobrevivir? Pero sintió que necesitaba alguien a lo mejor con su propia cesta hizo un dibujo o con el barro pintó en un árbol y pasó otro y se quedó mirando y aquel dijo, esto me reconforta o me perturba. ¿En qué momento ocurrió eso? Desde que el hombre es hombre, ¿no? Desde que el ser humano es ser humano. Seguramente. Hace nada estuve en Santander y... Viste pero claro, pero es que seguramente todo esto empezó mucho atrás, porque el nivel que tiene las cuevas de... se me ha ido el nombre. Bueno, Altamira. Bueno, también hay muchas cuevas por toda la cornisa cantábrica. Exactamente. Los dibujos tenían una calidad alta. O sea que para llegar ahí se tuvo que empezar a pintar muchísimos años antes. Sí, se jugaba con la orografía con la morfología de la roca o con... Sí, pero es impresionante cómo lo conseguían. O sea, ese nivel, yo no sería capaz, ni tú tampoco, seguramente. Y tendrías que tener algo de estudio o conocimiento. Claro, y tendrías que tener o habilidad natural, que también ocurre. Todos los niños, todos en clase, cuando tenías 5 o 17 años, había un compañero que pintaba bien y no saben ni por qué. O sea, hay quien tiene una habilidad natural. Pero bueno, eso es curioso como Lidia ha empezado a hablar a partir de la primera pintura, creo que era del 1485, si no recuerdo mal. Pero si tú vas más para atrás, a los cuadros que son importantes o que son representativos de alguna época concreta de arte, están pintados fatal. O sea, están desproporcionados, no hay proporción, no hay... Dices, ¿cómo en Altamira pintaban así? ¿Qué ha pasado por el camino? ¿Dónde hemos perdido ¿Dónde hemos perdido... un agujero negro del arte. ¿Ha perdido la habilidad de pintar la gente o qué ha pasado? Pero bueno, y luego pues nada, ya te digo, hecha esta reflexión y bueno, tampoco vamos a hablar de la historia del arte porque delante de una historiadora que encima habla de la historia del arte me daría vergüenza hablar de eso. Yo he hablado, yo he hecho yo lo que digo es para que pensemos todos de dónde viene esto viene y para que nos demos cuenta que el arte, ¿qué es el arte? Pues el arte no... es una necesidad, una curiosidad, ¿no? Sí, pero ser humano los animales hacen esto, no lo hacen. Los animales hacen cosas que a nosotros nos pueden parecer arte, como algunos en su exhibición de apareamiento, pero lo hacen por sobrevivir, no lo hacen por... Exacto. O sea, hay... a ver, estamos hablando de la necesidad de expresarnos. Sí que ha salido, de cuando en cuando sale alguna noticia por ahí de esta de... En una colonia de chimpancés o de tal, han encontrado uno que y parecía que no significaba nada y podías parecer arte... Vete a saber, o sea casualidad o era de un solo miembro, pero sí que es verdad que el arte no sirve para nada, en teoría, o al principio sí. No, ¿para qué sirve? ¿Qué función fisiológica o vital? A ver, yo creo que a nivel químico algo debe tiene que ocurrir. Porque tú concibes ahora el mundo sin arte, sin música, sin claro que no. Cuadros, sin cine. Claro que no. ¿Por qué lo que no es bonito no es bonito? O sea, por algo será, ¿no? Que eso ya hablamos el otro día. Y bueno, y luego cuando he empezado a mirar cuadros el nacimiento de Venus... Los que vamos poniendo, ¿no? Dices. Sí, los que vamos poniendo he empezado... Claro, además Lidia es una persona muy alegre y te transmite, ¿no?, esa jovialidad a la de verlo, y yo viendo el nacimiento de Venus pensaba, digo, esto me Botticelli, me recuerda a la canción de Macaulay Culkin, que le robaron el cuadro viejo, falso de Botticelli, y cuando he dicho que la imagen... es verdad, es cierto, y cuando decía que la imagen de la Venus ha reproducido mucho, digo, ha nombrado mucho, pero no ha nombrado a Monty Python, que en su cabecera la sacaban, y supongo que yo pensaba a mí, digo, lo de... Digo, tendría familia valenciana porque dices, una perla, Venus es una perla, y ha salido, por eso sale de la almeja, porque es una perla, ¿me entiendes? Y nada, y eso, luego hemos pasado a la cantidad de delicias que te sugiere, dices, este hombre había tomado LSD cuando lo hizo, porque
Es una lástima, tú lo has dicho que lo vas a superponer para que la gente lo vea. De hecho, ya lo habrán visto, ¿no? Cuando estén escuchando esto. Eso espero. Pero sí que es verdad que tiene mucho detalle, pero es que tiene mucho detalle, porque es como Lidia decía, si tú sigues el detalle, entiendes cómo pasas la transición que hay en el cuadro de muchos personajes que están en el último, cómo los has visto antes haciendo qué y en qué posición estaban, dónde estaban, o en qué contexto. O sea, es toda una historia, cuenta toda una historia. O sea, como hemos dicho antes, me imagino esas reuniones y todos ahí reunidos, ¿no? Hablando en grupitos de 3 o 4, que una curiosidad del cuadro es que siempre dicen, que siempre que hablan del cuadro en algún sitio lo dicen, ¿no? O yo creo que incluso escuchas cuando vas al Prado y pasas por allí, escuchas al típico guía diciendo, todos dicen esto, dicen, ese cuadro, la gente, igual como otros ahora se sienten 3 o 4 hablando del cuadro y tal, en el central la gente está igual, en grupo de 3 o 4 y parece que estén imitando, casualidad será. Sí, ¿no? Que eso me lleva también a pensar lo de la interpretación de los cuadros. No sé, es que es el arte, o sea, el arte ¿qué es? Algo que te sugiera algo, que te dé conversación, que te estimule. Claro, cada uno interpreta además de una manera distinta. De una manera. Y lo percibe y lo siente distinto. Es decir, de hecho muchos artistas lo dicen, ¿no? Es decir, yo soy dueño de lo que quiero decir y plasmar, pero una vez el cuadro sale de mí, ya no es mío. Ya no es mío, o sea, sí, eso me parecen pedanterías, pero vale. No digo pedantería en plan por la parte poética, pero que tiene toda la razón. Es decir, es como una canción, o como sí. Cada uno lo interpretamos. Sí, está claro. En función además, el arte, de nuestra subjetividad, de nuestro momento vital. Contra más te lo creas y más pedante seas, mejor. Porque es que si no, y luego está. Mira Picasso, cómo se hacía el interesante el tío, ¿no? No, pero no, Picasso precisamente no. Picasso precisamente no. Dinos por favor qué quiere decir el Guernica. Que no te lo digo. Bueno, pero esto, mira, eso es otra de algo que llama la atención, algo que es icónico, algo que funciona, igual que pasó con la Mona Lisa, ¿no? Que fue famosa, ya ves tú, porque la robaron y estamos en un momento de la historia que está la difusión hoy por periódico, la difusión gráfica ha empezado, la radio está empezando, o sea, todo está empezando a haber turismo, a gente que viaja a ver, porque antes ¿quién iba a los museos antes de 1900? Poca gente, o sea, el que podía y el que viajaba, ¿quién viajaba? Pero estamos en 1911, estamos ahí, es que estamos ahí en la época de empezar a moverse, todo se alinearon los astros para que esa fuese, desde ese momento y en ese preciso momento, el cuadro más conocido de la historia, el que más gente había visto, el que más gente le ponía ese cuadro y decía, sí, la Mona Lisa. ¿Por qué? Porque había sido tantos periódicos. Y claro, ¿qué ocurre? Quería ver, es que al final somos así de borregos. Claro, pero ¿qué ocurre? Cuando empezamos a hablar de algo que... De hecho, mira, ahora que estoy diciendo eso, yo me acuerdo una vez que estuve de vacaciones por ahí, por la zona de Zaragoza, fuimos al monasterio de Piedra, etcétera, y nos hicimos no sé cuántos kilómetros para ver el Ecce-Homo de Borja. Fíjate. ¿Ves? Al final, ¿quién conocía ese Ecce-Homo? Y 2 o 3 horas de coche. ¿Quién le daba valor al Ecce-Homo de Borja? Yo es que hasta en el Saturday Night Live ha sido icónico. En Saturday Night Live ha sido icono. Y ha sido personaje, la mujer, esa no me acuerdo del nombre. Cecilia, ¿no? Cecilia ha sido personaje de Saturday Night Live. O sea, es fabuloso. Es fabuloso. El arte como el ser humano es extraordinario. El ser humano es extraordinario. ¿Quién se conocía de este homo que había en Borja? ¿Quién había ido a ver aquello? ¿Quién le daba valor aparte del párroco? Nadie. Pero es que además es impresionante porque yo cuando tú estuviste, yo no. Yo cuando estuve ni voy a ir, igual que tampoco voy a la Mona Lisa, ¿no? Tenían un mapa, a ver, también es verdad que no fui desde Valencia a Adrede, pero es verdad que hicimos 2 o 3 horas de coche. Oye, aunque estuviera en París no iría a ver la Mona Lisa, simplemente por la cantidad de colas, no, porque dicen, aparte que es un cuadro a lo mejor porque es la historia, a lo mejor si no supera la historia, pero me voy a contar, que si no se me va. Que por lo que decías de lo universal, ¿no? Tenían ahí un mapa mundi gigante y tenían una caja enorme de chinchetas con un pequeño post-it para que la gente escribiera, pusiera la chincheta del sitio donde la visitaba y con el nombre, ¿no? O sea, tú ponías Álvaro de Valencia y ibas a España y en Valencia, ¡pam!, ponías ahí la chincheta con tu nombre, ¿no? Y estaba todo el mapa mundi lleno. O sea, es que era algo impresionante. No te lo creer, ¿no? De paticitos, algo impresionante. De lugares que no te lo creerías, ¿no? Porque una tía, ahí en una pared, en un fresco, pues mira, eso es una historia. Es lo que dices de la notoriedad, ¿no? La Mona Lisa 2.0, ¿no? Sí, eso es más fantástico. Esa mujer sufrió mucho. Esa mujer. Esa historia es fantástica. Esa historia es fantástica. O sea, es una serie, una película. No, bueno, sí, una película. Pero porque esa mujer pasó un sufrimiento que te cagas. Esa mujer no saldría de casa al principio, pero luego vio el apoyo de la gente y le diste la vida. Y a esa mujer, no sé si ha fallecido ya o no, pero si está viva, un saludo para ella. Y si no, pues el recuerdo siempre. Pero bueno, al calor. Cecilia siempre en nuestros corazones. Siempre en nuestros corazones.
La Mona Lisa, estábamos hablando de la Mona Lisa, estábamos hablando de Jardín de las Delicias. Yo no iría. No, pero te digo, al calor de los cuadros, claro, también esto vende, cada vez que digo esto vende, Cristiano Ronaldo vende, Messi vende, pues ahí se crea, ¿no?, una serie de satélites y en este caso tenemos la gente que vive ¿qué quiso decir con la sonrisa? La mirada te sigue de la Mona Lisa, dice, tú eres un jeta y estás viviendo seguramente al calor de eso, pero esto ocurría supongo que desde antes. Yo me pregunto, me he quedado con la gana de preguntárselo a Lide, como está aquí se lo vamos a preguntar. Claro. Sí que sabemos que, por ejemplo, el Jardín de las Delicias era privado, se cerraba, por fuera estaba en blanco y negro, tenía a Dios aquí, creo que era el cuarto o quinto día de la creación, que estaba dentro de una cúpula, porque hay una explicación tiene. Y cuando abres, claro, el choque de color y de cosas, claro, aquello era la bomba. Entonces, sí sabemos que la gente iba y lo veía. Pero ¿cuántos cuadros también sabemos que estaban en algún sitio, han estado, y son famosos hoy en día, pero estaban ahí, no iba nadie a verlos? O sea, no, eso se sabe, ¿no? No sabemos. Por ejemplo, la Venus, ¿iba alguien a ver la Venus cuando lo hicieron? ¿Dónde estaba puesta? Es que antes las obras no se exponían, o sea, no se hacían para exponerse en un museo, sino en las exposiciones universales. Entonces, como que se hacían grandes exposiciones universales en las que llegaban varios artistas y se exponían las obras. Entonces, si a alguien le llamaba la atención, pues aparte de conseguir fama del artista, pues a lo mejor alguien decía, un noble, me gusta como pintas, te voy a contratar. Y era ya como la manera de promocionarte y promocionarse. Sí, era el LinkedIn de la época, era el LinkedIn, la gente ahí iba allí y se promocionaba, y claro, si tenías un mecenas, si tenías padrino, pues te echabas, si no había bautizo. Claro que sí. Y luego vamos avanzando, luego más cuadros hemos tenido. Las meninas. Las meninas, para mí, siempre la ayudante morena de que sale a la derecha, a la izquierda, si estamos viendo el cuadro, siempre será Angélica Alquézar, la novia de Íñigo Balboa del Capitán la Triste. Porque me encanta eso, y siempre hablaba mucho de ese cuadro, explicaba mucho del cuadro, hablaba mucho de Velázquez, tal y cual. Y curiosamente esas novelas hablaban mucho de Velázquez, también hemos dicho lo del Velázquez del Ministerio del Tiempo, es un personaje fascinante. Yo creo que es Velázquez, lees y escuchas y es estudiado, igual que otros a lo mejor como Van Gogh, que también podemos decir que es muy estudiado, ¿no? Que el hombre es muy pobre y tal y cual, y se le estudió y se hacen muchos documentales, muchas películas y todo. Una vida fascinante, sí, muy fascinante, pero no le compráis un cuadro, bandidos. El hombre que murió casi medio arruinado. Bueno, sí, su hermano era el que le financiaba. Pero que por lo visto. Amigo Gren creo que le ayudó. Sí, pero que. ¿Y Filip Latren no estaba también por ahí? Bueno, no sé, ahí me pillas. Sí, bueno, pero sobre todo de la OV. Vale. Pues se habla mucho de su vida privada. Pero Velázquez no se habla tanto de su vida privada. Y se habla de la composición del cuadro, como hemos hablado, de cómo. Se habla de su trabajo. Se habla de cómo cambió su estilo cuando fue a Italia. Se habla de cómo la luz consiguió el tema de la luz. Que, por cierto, hablando de la luz, no hemos hablado de Sorolla, teníamos que haber hablado también. Se tenía que haber preguntado cuando le. Porque una de las exposiciones que me ha impactado a mí no es la de Madrid, la que trajeron de. No, esa no. Esa la vi también cuando estuve en Valencia y me flipó. Pero vi una de casualidad en el centro Niemeyer, en Avilés, de casualidad, porque nos salió un día lluvioso y tal, y fuimos a verla de chiripa y me flipó. O sea, fascinante. Sorolla es fascinante cuando ves los cuadros de cerca, porque además son de un tamaño muy grande. Por eso pero es fascinante es decir, qué bandido, si es un pegote de pintura blanca, y creo que es luz, o sea, claro, pero es que de lejos consigue el efecto, está muy bien. Sorolla era un general. Pero bueno, pues Velázquez lo estudiaban, o sea, Velázquez es el pintor de pintores, ¿no? Que se ha dicho muchas veces. Tú fíjate que de Velázquez, sobre todo se habla de su técnica, de qué supuso, de cómo, y él ya, digamos que era la perfección, ¿no? A partir de Velázquez, la perfección, si te das cuenta es cuando empiezan y ya contemporáneos, porque yo creo que el Bosco, es contemporáneo. No, el Bosco no, el Greco creo que es contemporáneo. El Greco ya empieza. Manierista, ¿no? Ya empieza a reformar. O sea, hemos llegado. Hay teorías de eso, ¿no? Claro. De la vista, si tenía problemas. Puede ser, pero bueno, pues, escúchame, igual de casualidad, a lo mejor le pasaba eso y de casualidad hizo que otros dijeran. Por aquí va a ser el camino. Pero de todas maneras, lo de Velázquez, cuando Lidia nos estaba contando el cuadro,
Ojo que el cuadro tiene, Claro, tiene no solo técnica, muchísimo, no solo técnica. tiene muchísimo, o sea, él juega con, O sea, tiene mucha con las genialidad. perspectivas, claro. Y los personajes, el juego de Pero es que- pero personajes, es que ese el juego con el que está, cómo rompe la barrera de Es un Velázquez del ya- cuadro claro, es un Velázquez ya involucra, hecho. involucra a quien está mirando el cuadro, o sea, es impresionante. Claro, es que es un Velázquez ya hecho, es un Velázquez ya consolidado, es un Velázquez que es un perro viejo que se la sabe toda, ya ha ido, ha venido. En ese momento ya es, a mí yo me voy a quedar como todos otros. Me has pedido un cuadro de tu familia, te vas a enterar. Y seguramente tendría el beneplácito de los reyes a la hora, y la confianza total de Felipe IV para decirle, haz lo que tú quieras. Y, Confianza, claro. y Lidia ha dicho, no sabemos por qué puso al de las llaves, y yo digo, pues puesto a interpretar, yo también sé jugar a esto. A lo mejor era su amante, y por eso el punto de escapada visual iba al de las llaves, que era su amante. Que tenía Y la llave era la llave de su corazón. La llave del corazón de Claro, tío, ¿y qué? Era el primer Esto me pongo- cuadro me pongo una- LGTBI me pongo una barba, friendly. escúchame, me pongo una barba guapa. Es que vamos, o sea, como un cohete, o sea, como un Lo cohete. tenemos a huevo. Me pongo la barba de colores y me pongo a ser una gafa guay, escúchame, y a inventarme movidas de esas crítico de arte. ¿Qué te parece? Me parece que estoy dentro. Invierto No, en pero, esa- madre mía, no te van a decir, ¿tú de qué vas? Estoy aquí estudiando yo. Está la pobre con haciendo el máster de gestión Me cultural. vas a llegar tú aquí a sacar vender humo. Vendelinas, coño, pero también reconoce que hay mucho vender, ¿no? Así es la En el vida. mundo del arte. Sí, bueno, hay de todo, hay de todo. Igual que en el mundo de los podcasts o de los canales de YouTube, no nos equivoquemos. Bueno, para muestra un botón. Por lo menos somos unos vendebilias. Hablamos aquí, yo me siento aquí sin saber de nada. Y ya estamos haciendo un podcast. Y mira, aquí estoy, tío. Oye, pero Álvaro, si no sabemos mucho de nada, pues Escúchame, rookies, pues los novatos. rookies, mira, Pues los que no sabemos nada. Y no pusimos los que no sabemos nada porque mira, porque los rookies suenan un poquito más Porque un técnicos. poco. Luego hemos llegado a Saturno devorando a sus hijos. Goya y Saturno, ese cuadro concretamente, yo creo que es el más adorado por los capitalistas americanos. Les encanta, salen muchas películas, les encanta. Pues o sea, una filosofía de vida, ¿no? claro, o sea, dice, yo me comería a mis hijos con tal de... Pero, No a mi madre, ¿sabes? claro, es una caña. Goya tiene muchos cuadros buenísimos de su época, como Lidia ha dicho, lo que hacía era... Pero me estaba dando cuenta yo, cuando ha llegado a Goya, y he pensado esto mismo, he pensado también, joder, qué valorados son los pintores españoles en todas las épocas de... Bueno, es que Son bastante España- valorados, Picasso, España Dalí, era una- queremos hablar de Dalí. España pero es era que- una potencia mundial. ¿no? Sí, sí, pero en el siglo XX no. No. Y tenías Picasso, Dalí, y has tenido... Pero tienes una historia que te avala, ¿no? Detrás, ¿no? O sea, Sí, no, España es- hay una tradición pictórica, Claro. me imagino, Hombre, y vanguardista, y pues, además... de que la cultura del siglo de oro, pues eso, no solo del Sí, siglo de pero- oro, de la Edad pero, Media. para eso me refiero, porque nada, claro. Cuando Para eso me refiero, la oye, potencia mundial, digo, Vamos a venirnos arriba, que no estamos tan mal, que todo parece nuestra historia malo y todo. Fíjame, Hay que ponerlo fíjame mal. que los pintores españoles son conocidos en todo el mundo sí. y de todas las épocas, no de una sola época, no solo de una sola sí, época. nuestro o- patrimonio Claro, cultural hombre. es la... Por Vamos eso a ver. necesitamos gestores culturales. Claro, hay que venirnos arriba. Luego que hemos llegado a la libertad, ¿no? El de la Croa. Sí, bueno, a mí es un cuadro que lo que pasa es que A mí me mola mucho. yo no lo he visto, no soy muy francófilo, muchas cosas que no. Pero sí que es verdad que, fíjate, aún no hemos llegado. O sea, Goya, fíjate, es lo que eso. Goya ya estaba experimentando Otra con otro cosa. tipo de. Ya iba por otro lado. Y este ha vuelto. Sí que es un cuadro potente, por lo que representa, ¿no? Eso lo podemos enmarcar con el Guernica. Bueno, con el Guernica lo que pasa que es cubista, pero bueno, el cubista yo creo que ese estilo cubista ya estaba asentado, ¿no? No es que Sí, a ver, ya... ya se conocía. No es que primer cuadro cubista y el Guernica. Hostia, ya como el otro, me retiro, ya no puedo. No, bueno, de hecho Lidia antes de empezar me lo comentaba, ¿no? El tema de las señoritas de Aviñón, por ejemplo. fue Sí, mucho más, claro. Más rompedor, claro, sí. Y todos los monstruos que hacía, que por cierto, yo siempre pensaba que Dalí se inspiraba en sus monstruos. Queremos hablar de Dalí, teníamos que hablar de Dalí, con lo que me gusta a mí Dalí. Otro, ¿Te gusta o no? ¿no? Otro súper loco que Yo podía estaba- haber hecho jardín de Alicia tranquilamente, o sea. Estoy en el Cap de Creus, tiene un cuadro que creo que se llama El Gran Masturbador, creo que se llama, que hay una roca allí extraña y yo estaba en esa roca. Y te hiciste, Una fotito de la roca aquella, sí. te hiciste sobre un anismo, ¿no? Bueno, hay que Lo pensé, dejar, lo pensé. hay que dejar algo Para para, la imaginación. la imaginación, pero bueno, ya te mandaré la fotito, ya, verás qué fotito más tenía, con una camisa blanca. casi que un caballo blanco. prefiero que no. Pero bueno, quiero decir que Dalí, ¿por qué te decía esto? Sí, bueno, un poco. Los monstruos de Picasso también eran muy prolíficos en monstruos,
Y eso también fue, creo, y también en esculturas. Creo que también fue rompedor. Creo que también fue En la Real Sofía hay varias esculturas. Pero bueno, que podríamos decir de grandes acontecimientos de la vida, ¿no? O sea, de la historia de la humanidad. Y nada, y a partir de ahí, a partir de la Croada, el siguiente cuadro que hemos visto ha sido el del grito, creo, ¿no? No sé si es el del grito. Sí, yo creo que ha sido el grito. Pero bueno, ya empezamos a romper lo que es lo que es el academicismo, ¿no? El academicismo, ¿no? Y lo que es la realidad. O sea, ya no nos sirve vamos a pasar a otra cosa. ¿Por qué? Porque ya apareció fotografía, ha aparecido ya en el 1800 y pico, ya empezó a aparecer la fotografía. Entonces, que yo te pinte un cuadro fiel a la realidad ya no sirve del todo. O que te pinte una alegoría religiosa, o que te pinte una alegoría mística, no sirve. Ya lo que sirve, tenemos que revitalizar esto. Además, y hay que reconocerles a todos los pintores que no dejaron morir, porque podía haber sido una práctica que se hubiera dejado caer en el olvido, porque ¿para qué queremos pintar si ya podemos hacer fotos? Entonces teníamos que... Y yo, ahí sí que hay que reconocerlo. Supieron adaptarse a los tiempos y seguir evolucionando, pero hay cosas que no evolucionan y se pierden, hay oficios que no evolucionan y se pierden, o hay cosas que no se... Pero esto consiguieron seguir adelante. Y claro, empezaron con el expresionismo, el tal, y ya empezamos a llegar a un momento que digo, ¿ahora qué tengo que hacer para llamar la atención? Y llegamos al cuadro del tío este, es un estafador en su momento, un jeta que le salió bien, no me jodas. O sea, y se retiró porque dijo... Que hay una contraposición a la opinión de Nuri. No te equivoques. Ese hombre para mí es un jeta. El otro, el de las esas, no. O otras cosas, otro tipo de arte, ¿pero por qué? Porque los primeros que lo hicieron fueron los jetas que dijeron, tenemos que hacer algo. Malevich abajo, pero Pollock arriba, ¿no? Claro. ¿Por qué se retiró? Porque dijo, no me voy a ver con una como esta. Se retiró. Ese hombre se retiró después del Blanco sobre Blanco, porque dijo, no me voy a ver con una como esta en mi vida. Llegó a su casa y dijo, cariño, no te lo vas a creer. Y su mujer le dijo, no hagas nada más, que van a saber que eres idiota. O sea, estate quieto. Porque vamos, que piensa que es un genio, ya está. Le dijo, pero ¿qué cuadro es? ¿El de Blanco sobre Blanco? La madre que te parió. ¿En serio? ¿Se la han tragado? Madre mía, mírame, no digan nada, que vamos a vivir de esto el resto de nuestra vida, no me jodas. Y luego llegó otro que era también espabiladillo y dijo, voy a poner yo a explicar el cuadro, te vas a entrar, yo lo explico. Y ahí ya empezó, pero claro, a partir de ahí sí que es... Sí que es verdad que ese tipo de cuadros, ya lo hemos discutido un poco con Lidia. Sí, pero es que a lo que voy, es la pregunta, es ¿qué quieres hacer con...? O sea, no me digas qué veo yo ahí, porque yo lo que veo es... No veo nada, o sea, veo garabatos si es el de Pollock y el otro veo pues un sobre blanco, no veo nada. Pero, ¿qué te sugiere? Entonces estamos hablando de otra cosa. Ya, pero aparte es un debate sobre la universalidad del arte, ¿no? Porque al final dices, si hay que explicar el cuadro, ¿qué hacemos? Si lo tenemos que explicar, me deja explicar el contexto. ¿Qué estaba buscando? ¿Cómo estaba evolucionando? ¿Todo esto de arte contemporánea? Me refiero que a mí me puede llegar a impactar y a emocionar el cuadro. De hecho, cuando me ha estado hablando de Pollock, ya he empezado a verlo de forma distinta, ¿no? Claro. Cuando me ha explicado lo del arte abstracto de Malevich, me costaba un poco más, pero también le iba viendo el sentido, pero me lo tiene que explicar. Entonces, ese es el kit un poco también de la cuestión de la universalización del arte. Es decir, tiene que transmitir conforme lo veas, y ya lo explicaba, decía, no. O sea, ¿por qué te emociona cuando lo ves? Porque es algo que reconoces de tu realidad, de la naturaleza, lo ves y enseguida lo interpretas cerebralmente. Si es algo abstracto, algo que tiene que ir más allá, vale, tu conexión neuronal no va a llegar al momento. Pero ¿y por qué una silla de diseño no necesitas que te la expliquen? Bueno, porque... No, o sea, es lo que te digo yo, espérate. Por eso es lo que te digo. Geométricamente yo veo un cuadro que son dos cuadrados, pero son de un color intenso. Es que yo creo que ahí está el problema. El problema es que me emocionan, no lo voy a poder. Yo creo que el problema es el soporte, es el cuadro. Sí, pero puede ser, como tú también has dicho, pero que me refiero que a lo mejor no es el soporte, es que, es decir, emociona o no emociona, o te toca o no te toca. Entonces, tú lo has dicho claramente, para mí es un jeta, ¿por qué? Porque son dos lienzos blancos y no me dice absolutamente nada. Pero ¿y si fuera un lienzo rojo con un color brillante, que la figura está engarzado dentro de otro y dices, joder, qué bonito, ¿sabes? A lo mejor sí. Luego está, y no deja de ser algo que no es una representación humana. ¿Tú has visto lo que está ocurriendo? O sea, estamos debatiendo. Estamos debatiendo sobre el arte, quiero decir. Al final es lo que se le pide al arte, ¿no? Que cree debate, que no pase y sea como ver que no lo miras como una vaca, mira pasar el tren, o sea, exactamente. Que te sugiera algo, que despierta algo dentro de ti. Bueno, en conclusión, podríamos estar hablando y me encantaría porque es un tema que como
como se ha abierto a interpretación, aquí puedes hablar sin miedo a decir tonterías, porque dices que, ¿ves? ¿No? ¿Qué me vas a decir tú, no? ¿Qué más? Oye, estamos interpretando, ¿qué pasa? ¿No te vale mi interpretación? Tu interpretación es mejor que la mía, pero mi interpretación es tan válida como la tuya y punto. Sí. Pero bueno, que sí que es verdad, y aparte que sí que es verdad que, no, que si le gusta un poquito, ya no que te guste, conforme más cuadros ves, conforme más museos ves, conforme más te interesas por el arte, más te acaba gustando porque acabas entendiendo más. Siempre nos gusta lo que entendemos. Por eso, quizá las pinturas más universales sean las figurativas, porque entiendo lo que veo. Si es una persona, entiendo lo que veo. Es una mujer en una concha, entiendo lo que veo, pero no te creas que la entiendan de todo, si no te la explican, amigo. Estás viendo una mujer en una concha y ya está. Y hay veces que algo que no entiendes también te gusta y te emociona. Es que no dices, no acabo de entender lo que me quiere decir, pero... Sí, se me ocurren varias cosas, pero no voy a decirlas. Y nada, yo creo que lo podemos dejar aquí. Y como Lidia ha prometido, y espero que cumpla, que va a venir otra vez, entonces ampliaremos. Hay que hablar de... Y ahora que la apuntaré en Twitter y... artista mujer. Sí, hay que seguirlo porque tiene unos hilos flipantes, vas a flipar. No soy muy de comentar en Twitter, pero igual la troleo un poco, a veremos. Bueno, ¿se lo haces con cariño? Sí, con cariño, no diga que broma, ya está. Fernando, muchas gracias por venir. Y vosotros, ya sabéis, like, compartir, seguirnos un poquito, darnos vidilla y a seguir a Lidia en Twitter porque vais a flipar con los hilos. Fernando, Álvaro, hasta la próxima. Venga. We are the Bardo chain reaction, baby.